a una nueva emisión de A Solas. Nuestra invitada de hoy es Adelina Kondratieva, veterana de la Guerra Civil Española de la Segunda Guerra Mundial, que ha venido a nuestro programa a compartir con nosotros su historia. Adelina Kondratieva nació en el año 1920 en Argentina, en una familia de emigrantes que habían abandonado Rusia antes del año de 1917. Cuando tenía 12 años, junto con su familia se trasladó a la URSS. Entre los años 1937 y 1939, participó en la Guerra Civil Española como intérprete con un grupo de consejeros soviéticos militares en un destacamento aéreo en Madrid. A partir de abril del año de 1941, fue oyente en la Facultad Militar en la Segunda Universidad Estatal Lingüística de Moscú. De 1942 a 1943, trabajó en el ejército activo como intérprete militar de las lenguas españolas e italianas. En el año de 1944, después de graduarse del Instituto Militar de Lenguas Extranjeras del Ejército Rojo, llegó a ser profesor del mismo. Fue premiada con la Orden de la Estrella Roja. Entre 1950 y 1966, fue titular de varios institutos en Moscú. A partir de 1966, fue colaboradora científica superior del Instituto del Movimiento Internacional de Obreros de la Academia de Ciencias de la URSS, candidato a Ciencias Históricas. Adelina, muy buenos días. Antes que nada, permítame decirle que estamos enormemente agradecidos de que usted haya venido hoy a nuestro estudio a compartir con nosotros esas historias fascinantes que tiene para compartir. Gracias. Yo quisiera justamente responder y agradecerles la invitación para este programa que yo considero muy importante para dar a conocer a los oyentes, a los que ven la televisión, vuestro programa, de que conozcan que hasta el día de hoy hay gente que conserva la memoria histórica. ¿Qué le parece si, antes que nada, nos cuenta cómo fue que usted nació en tierras tan lejanas, en la Argentina? Sí. ¿Qué fue lo que lo llevó a su padre a ese país? Mi padre, que nació en Rusia, joven, que luchaba en aquel entonces, en los años del siglo pasado, por la democracia, la libertad, estaba en un movimiento juvenil que en aquel entonces era muy activo, pero resultó de que cayó en manos de la policía, fue condenado a muerte, pero pudo escaparse y a dónde ir. En aquel entonces las corrientes de los emigrados que iban buscando tierra para poder vivir después de todo lo que habían pasado, llegó a la Argentina. Y por eso ya en la Argentina él era una persona bastante capaz, aprendió el español, tuvo que pasar por todos los oficios posibles e incluso fue el primer traductor de Mayakovsky. Pues bien, después de toda esta fase de trabajos, llegó el momento en que se organizó en Buenos Aires la primera delegación comercial de la joven República Soviética, o sea, de la Unión Soviética, y él fue invitado a trabajar como administrador con conocimiento del ruso y del español. Él ahí trabajó como administrador y tenemos fotografías donde llegó el primer barco, Tavarish, llegó el primer barco con mercancías, ya firmado el contrato comercial entre la Unión Soviética y Argentina. Pero el golpe del general Uriburu cerró la Yurantork y papá fue detenido, mamá también. En aquel entonces era famoso el comisario Lugones, que se ocupaba de los extranjeros, entre comillas, subversivos, y papá fue martirizado y expulsado de la Argentina. Pues bien, nosotros nos quedamos, mamá, yo y mi hermana Lina,
éramos 3. Él fue a Montevideo, papá fue a Montevideo y empezó a hacer los trámites para llegar a la Unión Soviética. Recibimos los documentos y llegamos a Moscú. Llegamos a Moscú, yo el ruso no lo hablaba, no lo conocía. Fue para mí todo el cambio de vida fue tan brusco que efectivamente era muy difícil acostumbrarse al frío. Un buen día resultó que surgió la posibilidad de ir a ayudar al pueblo español a luchar contra el fascismo dentro de las condiciones históricas de aquel entonces. La Unión Soviética se manifestó en ayuda del pueblo español y al mismo tiempo la ayuda material, el armamento, en ayuda del pueblo español. Permítame hacer una pregunta en ese sentido. Usted tenía, si no me equivoco, solo 17 años cuando fue en ayuda del pueblo español. ¿Cómo una niña, de alguna forma, compartía esa lucha? ¿Cómo entendía usted esa lucha contra el fascismo? Hay que tener en cuenta mi educación dentro de nuestra familia. Papá, que siempre ha luchado por las mejores condiciones contra todo lo que puede doler al humano, a la persona. A papá le propusieron la posibilidad de ir a trabajar, pero había que encontrar el modo de emplear a todos aquellos que pueden hablar, conocer el español y su ayuda. Y cuando surgió el problema, y cuando en casa se habló de esto, me preguntaron cómo y cómo. Yo dije que estoy dispuesta a cualquier trabajo, no, yo no pensaba en lo de ser intérprete, sino en ayudar en algo, conociendo el español y sabiendo de que hay ayuda, hay que ayudar dentro de lo que la Unión Soviética en aquel momento ayudaba. Pues bien, encontraron una forma un poco novelesca. Un empresario con su hija va de viaje de problemas comerciales, de comercio, a España. Y aceptamos esa proposición, yo con la idea de que podía ser algo positivo, porque en aquel momento en la Unión Soviética había un movimiento de ayuda, de solidaridad con España, y claro que eso también me atraía a mí de dar lo que yo podía dar en aquel momento, a pesar de, como usted dice, mi juventud. Pero en la juventud, siendo joven, uno a veces no puede a veces analizar qué es lo que puede suceder, sino el ánimo y la forma de un joven o una joven de pensar cómo puede ella ayudar. Yo no tenía ningún escrúpulo en ese aspecto. Pues bien, en viaje, papá y yo como hija, papá como comerciante, llegamos a España. Nuestros destinos se cambiaron. Papá se quedó en el frente de Aragón y a mí me mandaron a Valencia, sola. Llamaron a la puerta y de repente aparece un compañero, un hombre, con una chaqueta de cuero. Se presenta y dice General Douglas. Para mí, igual que si me hubiera dicho Jean Caillé o algo por el estilo. Yo no sabía quién era el General Douglas. Y me pregunta, ¿quiere usted trabajar en el Estado Mayor de la Aviación? Digo,
Yo nunca he visto un avión, ¿no? En aquel entonces. Sí, dije, claro, estoy dispuesta. Prepárese y vamos. Y fuimos en coche de Valencia a Albacete, en Los Llanos, en un palacio ex de un conde, estaba el Estado Mayor, donde estaban nuestros asesores soviéticos y el Estado Mayor, las traductoras, y yo aparecí allí y empezó el camino profesional mío ya como traductora. Y nosotros íbamos por todos los lugares, Reus, Barcelona, Sabadell, donde estaban las fábricas, no decíamos fábricas, sino talleres donde se reconstruían los aviones que habían sido derribados, etc. Hubo dos operaciones muy importantes, Garrapinillos, donde fue destruida casi la mitad de la aviación italiana y alemana. O sea, trabajábamos nosotros, ayudábamos a comprender los documentos de español para el ruso, pero yo me ocupaba más al español porque para mí era mucho más fácil. Nosotros teníamos nuestra base Alcalá de Henares durante las operaciones de Madrid, las defensas de Madrid con la aviación de caza y la telefónica famosa. Subíamos apenas hasta el 13 piso y ahí había la posibilidad de observar los combates aéreos dentro de la zona de Madrid. Los pilotos eran los jóvenes, 22, 23 años. Era esa juventud, yo no quisiera compararla con la de hoy. Era gente que había aceptado la proposición de ir a luchar a España, a veces no comprendiendo qué es lo que es España, porque España hasta aquel entonces no era país muy conocido, pero luchar contra el enemigo, contra el fascismo, era el ideal de muchos que aceptaban las proposiciones. La consigna era, es una misión del gobierno y del partido. No diciendo que usted va a luchar en España, no. Es una misión especial que usted tiene que cumplir. Pues estos jóvenes eran de diferentes regiones de la Unión Soviética. Eran que muchos luego fueron héroes de la Unión Soviética, de España. Iván Lakeev, Antonov, Misha, Sirov, en fin, esos jóvenes que... y yo también enterré a un piloto en Sabadell, Elías Fin, que capotó al aterrizar y yo estuve en el hospital y hubo una manifestación del pueblo en el entierro y el camino desde el hospital al cementerio. Él hasta el día de hoy está en el cementerio, no lo han tocado, no lo han tocado. Y las últimas palabras del joven Elías es a mamá, a su mamá y a su novia. Los últimos saludos. Eso fue este entierro. Y como yo iba detrás del ataúd y del carruaje, en España el entierro no es el entierro, es todo una ceremonia. Yo iba detrás y todo el mundo pensaba que o bien soy la novia o bien soy la mujer. Venían, me abrazaban, me besaban, flores, en fin. Es el sentimiento del pueblo con respecto a un héroe que cayó defendiendo la libertad, la democracia contra el fascismo.
todos los que me rodeaban, estos jóvenes, eran esos jóvenes que no tenían una idea ni del dinero, ni nada. La idea era combatir, derribar. Todo el año 37 que yo estuve, éramos nosotros los que teníamos en las manos la aviación. Ya cuando apareció al final del 37 el Messerschmitt, la cosa cambió. Ya la correlación de los republicanos y de los franquistas cambiaron, y eso, claro, ya era el momento más difícil para nuestros pilotos, porque la técnica del Messerschmitt 109 era nueva. Adelina, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos? Estamos una vez más aquí en A Solas hablando con Adelina. Cuéntenos, usted al estar traduciendo, al estar de intérprete, en permanente contacto entre esos pilotos rusos que no conocían lo que los esperaba, no conocían a los españoles, y esos españoles que seguramente tampoco tenían demasiada idea de los rusos. ¿Cómo eran las relaciones? ¿Cuáles fueron sus impresiones en ese sentido? ¿Cómo recibieron los españoles a esos pilotos que venían a ayudarlos? Usted sabe, el trato hacia el ruso, piloto, tanquista, era un trato de gente que agradecía lo que hacían, lo que se estaba haciendo, lo que combatían. Yo quiero citar la frase de un famoso general, Sverchevsky, que era jefe de una de las divisiones de brigadistas número 50, que dijo: debemos de agradecer al pueblo español por la posibilidad que nos ha dado, junto con ellos, luchar contra el fascismo. Histórico. O sea, el pueblo español, justamente, junto con las brigadistas y junto con nuestros, no solamente pilotos, con nuestros compañeros, asesores, participantes, tanquistas, pilotos, luchaban en aras de que se crea el ambiente de democracia, libertad, comprensión. Eso era el lema, eso era la lucha. Pero por desgracia, el ambiente internacional, las condiciones de las democracias europeas no habían ayudado, al contrario, a la lucha del pueblo español. Dejando de lado todos los aspectos indudablemente trágicos que tiene la guerra, ha sido una parte importante de su vida y seguramente hay recuerdos que conserva de esa época, digamos, cálidos, recuerdos que le son importantes. Cuéntenos algo Querida Elena, de esa parte. La parte íntima de mi vida ha sido un poco trágica. Hubo amor, hubo felicidad con una persona que yo y él me quería y yo a él, pero por ciertas condiciones individuales de esa persona no pudimos llegar a un acuerdo, a una vida de iguales ideales. Eso es una parte de mi vida en España, rodeada de jóvenes que, claro está, no que me hacían la corte, no, pero en fin, que yo era para ellos una especie de con quien se podía tratar, en fin, bromear en todas esas cosas. Pues este joven
que luego fue héroe de la Unión Soviética, tuvo la felicidad de que yo entregué mi amor, no mi amor, sino me incliné hacia él, y todo el mundo lo sabía, de que él era mi admirador, que luego, por ciertas condiciones, fuimos juntos hasta Francia, porque él fue uno que derribó de noche un Junkers, recibió héroe de la Unión Soviética, y el gobierno español les regaló a los dos aviadores 2 coches. Y uno de esos coches los llevamos a Francia, y en Francia para la Unión Soviética. Pues este joven era el que me atraía, y que juntos nosotros pensábamos en nuestra futura vida, pero no resultó por ciertas condiciones. Y por eso los recuerdos son ingratos y un poco tristes. Pero la vida es la vida, todo pasa a veces con ciertas dificultades, pero pude sobrevivir sobre todo esto y llegar a los 90. Y llegar a los 90 con familia, con hijos, con una hija y con un nieto. O sea, España para mí, hemos recibido la ciudadanía española, el pasaporte español. Ahora yo me considero española, con derecho. Cuando Negrín se despedía de las brigadas internacionales, él dijo: ustedes, los brigadistas, no solamente los rusos, sino todos vosotros, tenéis, cuando todo pase y cuando vendréis a España, consideran que es su patria y que todos son españoles. Y deben de ser españoles, la han defendido y han luchado por su libertad. Pues esa consigna fue firmada por el rey Juan Carlos II, y nosotros recibimos, el general Lavsky y yo, recibimos la ciudadanía española y el pasaporte. Así que los 90 van pasando, pero queda la sensación de que debemos de crear un ánimo en la juventud, de que la idea de la democracia, comprensión, la idea de la fraternidad, no, lo de solidaridad, últimamente esa consigna ya no tiene valor, parece ser, pero sin embargo debemos atenernos a la memoria histórica y comprender cómo la juventud de aquellos años pudo incorporarse y luchar por ideales que efectivamente eran ideales, y hasta el día de hoy considero que son ideales. Usted hablaba del reconocimiento de los españoles, pero me ha contado también que además de ese reconocimiento, ha tenido usted el reconocimiento de gente de distintos países de América Latina que la escuchan en La Voz de Rusia. Tiene usted sus admiradores en distintas partes del mundo. Eso se llama jactarse a la vejez de lo que pasó. No, efectivamente, yo han hecho un documental porque yo trabajo con ellos, me piden, yo hablo para América Latina, para España, y hace poco me llamó mi amiga Valia, que trabaja, Valentina, me dije una carta de un joven que escribe que me agradezcan, que me cuenten, que me encuentren y que me agradezcan mi intervención sobre de la guerra civil. Yo hablé una vez, no me acuerdo. Pues bien,
Ese trabajo para mí es muy importante porque primero que lo hago desde casa y doy a conocer ciertas ideas y de mi juventud y del presente. Así que para mí eso es un trabajo muy activo. Y luego tenemos el grupo nuestro en el comité de veteranos. Tenemos contactos con España, con una organización, con 2 organizaciones. O sea, estamos activos con respecto al trabajo con España, que va en nuestro corazón y no va a desaparecer nunca. En nuestro grupo España es lo que nos atiene a nuestra actividad. Sin España no podemos. Muchísimas gracias por sus palabras. Hay muchísimas historias interesantes que podríamos discutir, pero desgraciadamente el tiempo siempre es tirano en televisión. Gracias. Compartiendo con nosotros la historia de su vida ha estado Adelina Contrácheva, veterana de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Viaje, papá y yo como hija, papá como comerciante, llegamos a España, nuestros destinos se cambiaron, papá se quedó en el frente de Aragón y a mí me mandaron a Valencia, sola. Llamaron a la puerta y de repente aparece un compañero, un hombre, con una chaqueta de cuero. Se presenta y dice General Douglas. Para mí, igual que si me hubiera dicho Jean Caillé o algo por el estilo. Yo no sabía quién era el General Douglas. Y me pregunta, ¿quiere usted trabajar en el Estado Mayor de la Aviación? Digo, yo nunca he visto un avión, ¿no? En aquel entonces. Sí, dije, claro, estoy dispuesta. Prepárese y vamos. Y fuimos en coche de Valencia a Albacete, en Los Llanos, en un palacio ex de un conde, estaba el Estado Mayor, donde estaban nuestros asesores soviéticos, y el Estado Mayor, las traductoras, y yo aparecí allí, y empezó el camino profesional mío, ya como traductora. Y nosotros íbamos por todos los lugares, Reus, Barcelona, Sabadell, donde estaban las fábricas, no decíamos fábricas, sino talleres donde se reconstruían los aviones que habían sido derribados, etc. Hubo 2 operaciones muy importantes. Garrapinillos, donde fue destruida casi la mitad de la aviación italiana y alemana. O sea, trabajábamos nosotros, ayudábamos a comprender los documentos de español para el ruso, pero yo me ocupaba más. Papá fue detenido, mamá también. En aquel entonces era famoso el comisario Lugones, que se ocupaba de los extranjeros, entre comillas, subversivos, y papá fue martirizado y expulsado de la Argentina. Pues bien, nosotros nos quedamos, mamá, yo y mi hermana Lina, éramos 3. Él fue a Montevideo, papá fue a Montevideo, y empezó a hacer los trámites para llegar a la Unión Soviética. Recibimos los documentos y llegamos a Moscú. Llegamos a Moscú, yo el ruso no lo hablaba, no lo conocía. Fue para mí todo el cambio de vida fue tan brusco que efectivamente era muy difícil acostumbrarse al frío. Un buen día
resultó que surgió la posibilidad de ir a ayudar al pueblo español a luchar contra el fascismo dentro de las condiciones históricas de aquel entonces. La Unión Soviética se manifestó en ayuda del pueblo español y al mismo tiempo la ayuda material, el armamento, en ayuda del pueblo español. Permítame hacer una pregunta en ese sentido. Usted tenía, si no me equivoco, solo 17 años cuando fue Sí. en ayuda del pueblo español. ¿Cómo una niña, de alguna forma, compartía esa lucha? ¿Cómo entendía usted esa lucha contra el fascismo? Hay que tener en cuenta mi educación dentro de nuestra familia. Papá, que siempre ha luchado por las mejores condiciones contra todo lo que puede doler a al humano, a la persona. A papá le propusieron la posibilidad de ir a trabajar, pero había que encontrar el modo de emplear a todos aquellos que pueden hablar, conocer el español y su ayuda. Y cuando surgió el problema, y cuando en casa se habló de esto, me preguntaron cómo y cómo. Yo dije que estoy dispuesta a cualquier trabajo. No, yo no pensaba en lo de ser intérprete, sino en ayudar en algo, conociendo el español y sabiendo de que hay ayuda, hay que ayudar dentro de lo que la Unión Soviética en aquel momento ayudaba. Pues bien, encontraron una forma un poco novelesca. Un empresario con su hija va de viaje de problemas comerciales, de comercio, a España. Y aceptamos esa proposición, yo con la idea de que podía ser algo positivo, porque en aquel momento en la Unión Soviética había un movimiento de ayuda, de solidaridad con España, y claro que eso también me atraía a mí de dar lo que yo podía dar en aquel momento, a pesar de, como usted dice, mi juventud. Pero en la juventud, siendo joven, uno a veces no puede a veces analizar qué es lo que puede suceder, sino el ánimo y la forma de un joven o una joven de pensar cómo puede ella ayudar. Yo no tenía ningún escrúpulo en ese aspecto. Pues bien, ¿Qué le parece si, antes que nada, nos cuenta cómo fue que usted nació en tierras tan lejanas, en la Argentina? Sí. ¿Qué fue lo que lo llevó a su padre a ese país? Mi padre, que nació en Rusia, joven, que luchaba en aquel entonces, en los años del siglo pasado, por la democracia, la libertad, estaba en un movimiento juvenil que en aquel entonces era muy activo, pero resultó de que cayó en manos de la policía, fue condenado a muerte, pero pudo escaparse. ¿Y a dónde ir? En aquel entonces las corrientes de los emigrados que iban buscando tierra para poder vivir después de todo lo que habían pasado, llegó a la Argentina. Y por eso ya en la Argentina él era una persona bastante capaz, aprendió el español, tuvo que pasar por todos los oficios posibles e incluso fue el primer traductor de Mayakovsky. Pues bien, después de toda esta fase de trabajos, llegó el momento en que se organizó en Buenos Aires
la primera delegación comercial de la joven República Soviética, o sea, de la Unión Soviética, y él fue invitado a trabajar como administrador con conocimiento del ruso y del español. Él ahí trabajó como administrador y tenemos fotografías donde llegó el primer barco, Tavarish, llegó el primer barco con mercancías, ya firmado el contrato comercial entre la Unión Soviética y Argentina. Pero el golpe del general Uriburu cerró la Yurantork y... Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Nuestra invitada de hoy es Adelina Kondratieva, veterana de la Guerra Civil Española de la Segunda Guerra Mundial, que ha venido a nuestro programa a compartir con nosotros su historia. Adelina Kondratieva nació en el año 1920 en Argentina, en una familia de emigrantes que habían abandonado Rusia antes del año de 1917. Cuando tenía 12 años, junto con su familia se trasladó a la URSS. Entre los años 1937 y 1939, participó en la Guerra Civil Española como intérprete con un grupo de consejeros soviéticos militares en un destacamento aéreo en Madrid. A partir de abril del año de 1941, fue oyente en la Facultad Militar en la Segunda Universidad Estatal Lingüística de Moscú. De 1942 a 1943, trabajó en el ejército activo como intérprete militar de las lenguas españolas e italianas. En el año de 1944, después de graduarse del Instituto Militar de Lenguas Extranjeras del Ejército Rojo, llegó a ser profesor del mismo. Fue premiada con la Orden de la Estrella Roja. Entre 1950 y 1966, fue titular de varios institutos en Moscú. A partir de 1966, fue colaboradora científica superior del Instituto del Movimiento Internacional de Obreros de la Academia de Ciencias de la URSS, candidato a Ciencias Históricas. Adelina, muy buenos días. Antes que nada, permítame decirle que estamos enormemente agradecidos de que usted haya venido hoy a nuestro estudio a compartir con nosotros esas historias fascinantes que tiene para compartir. Gracias. Yo quisiera justamente responder y agradecerles la invitación para este programa que yo considero muy importante para dar a conocer a los oyentes, a los que ven la televisión, vuestro programa, de que conozcan que hasta el día de hoy hay gente que conserva la memoria histórica